Bueno, sonido graba, cámara graba. Entrevista con Vito Amalfitano, director del Teatro Auditorium, fundamentalmente periodista, además concejal en su momento del partido de General Pueyrredón, con motivo del aniversario de la cumbre. Vito, vos cubriste periodísticamente el Tren del Alba, con todas las figuras que vinieron en él. ¿Por qué se decidió que vos fueras en ese tren y la cobertura que realizaste, cómo fue? La verdad es que fue gracias a un amigo y compañero militante, Alberto Toledo, el querido Alberto Toledo, que me invitó a participar del Tren del Alba en calidad de periodista. Alberto participaba en la organización porque participó en la organización Miguel Bonazo y viajé hacia Buenos Aires y participé de la conferencia de prensa en Plaza Constitución, multitudinaria, con Diego y con todas las figuras que lo acompañaban, y después viajé en el Tren del Alba. La verdad que fue una invitación, el diario aceptó que yo participara en esa cobertura. La verdad es que el diario tenía volcada toda su estrategia comunicativa en torno a la cumbre oficial de las Américas, y no tenía previsto un enviado para el Tren del Alba. Entonces, a partir de esa invitación, aceptó el diario que participara en la cobertura, y para mí fue inolvidable. Entrevistaste a la mayoría de las figuras que venían en él. ¿Recordás algo en especial de esos reportajes en el tren, en el ámbito del viaje hacia Mar del Plata? Sí, el tren fue maravilloso, fue caótico, porque a último momento quiso subirse mucha más gente. Había más gente de la que estaba prevista, pero después la verdad fue hermoso como Diego fue saludando en todos los vagones, fue saludando a toda la gente, y después se prestó yo le hice un reportaje a Diego, sentado en los asientos clase turista, los marrones, sí, de los trenes, y también a Evo Morales, que estaba a 2 meses de la elección presidencial y vino a la cumbre. Y lo que más recuerdo, que además fue una imagen que me recordó al pibe que viajó para el Mundial 78, que viajé para la final, y yo me volví en el tren a las 12 de la noche después de la final. Lo que más recuerdo es que a la vera del camino se sumaba la gente con banderas argentinas. Y en el Tren del Alba pasó lo mismo. Gracias al poder de Diego, se generó una conciencia sobre lo que significaba ese tren, y a la vera del camino, durante toda la madrugada y la mañana, se sumaban en las estaciones de Chascomús, de Dolores, la gente con banderas argentinas. Recuerdo que en una parte del reportaje, Diego me dice que Fidel le pidió vaya y multiplique el mensaje, y bueno, cumplió con el objetivo. Llega el tren a la vieja Estación Norte, comienza la marcha. Sí. ¿Participaste también de la marcha, la caminata hacia el estadio? Caminamos por Luro hasta Independencia, y después de Independencia hasta el estadio, con Evo Morales, con Eve Bonafini, con Sotomayor, Ivo Kusturica, con todos los personajes. Bueno, recuerdo periodistas, Sandra Russo, todo tipo de personalidades, seguramente me olvidaré de alguna importante. Pero fue toda la caminata hasta el estadio y hasta llegar al acto, en el que, bueno, llovía, pudimos estar muy cerca del acto en sí, y nos quedó las ganas de escuchar un poquito más a Silvio Rodríguez, pero por la lluvia se lo escuchó mucho menos, porque había que cumplir con el acto. Pero bueno, fue todo realmente muy lindo, y además una experiencia periodística inolvidable, tanto los reportajes a Diego y a Evo como toda la cobertura de lo que significó el Tren del Alba y el valor que tenía, porque eso que Fidel le había pedido a Diego era fundamental. Mientras se hacía la cumbre oficial de las Américas en otro lugar, el estadio era la contracumbre, pero esa contracumbre tenía un efecto, y ese efecto no fue simbólico. El No al ALCA nació ahí, y el No al ALCA nació en el Tren del Alba. El Tren del Alba tuvo un valor simbólico, pero yo creo que también tuvo un valor práctico, que fue fundamental la participación de Maradona.
Y vos pensás que Diego, además de voy a transmitir el mensaje que me pidió Fidel, ¿él era consciente de la importancia de esa contracumbre? ¿Ustedes eran conscientes de lo que esa contracumbre representaba? Creo que Diego era más consciente que nosotros todavía, porque Diego siempre tuvo conciencia de clase, conciencia política, ¿no? Pero bueno, nosotros también sabíamos que estábamos participando de algo histórico. No sabíamos que íbamos a terminar como terminó, que gracias a esa contracumbre, gracias al mensaje extendido de Chávez, gracias a que Néstor le dijo habla mucho, así se dilata, gracias a todo eso se concretó finalmente el no al ALCA. Y el no al ALCA tuvo efectos prácticos en lo económico y sirvió a toda Latinoamérica, con lo cual el Tren del Alba fue un símbolo bellísimo, pero además muy práctico. Víctor, te hago una pregunta. En todos los reportajes nosotros hemos notado que hay una fuerte presencia en lo práctico y en lo formal una gran ausencia, que es la figura de Cuba. Y vos mencionaste a 3 miembros de Cuba que tuvieron mucho que ver en la Cumbre de los Pueblos y en el Tren del Alba: Fidel, Silvio y Sotomayor. Sí. Javier, ¿cómo vos percibiste, aparte de estas 3 personas que estamos mencionando, si hubo o no realmente un apoyo, como nosotros sostenemos y creemos, de el gobierno de Cuba a todo lo que fue la Cumbre de los Pueblos? Sí, hubo un respaldo, para mí fue estratégico, fue un movimiento de pinzas, del que participaron todos, del que participó Lula, del que participó Chávez, del que participó Néstor Kirchner, por el valor para América, porque bueno, todos sabemos lo que significa un pacto de libre comercio con Estados Unidos, y haberlo evitado desde el punto de vista económico fue muy importante para Latinoamérica. Así que sí, la participación de Cuba fue efectiva y me parece que no la puede negar nadie. El intendente Katz sabía, por ejemplo, de la participación de Cuba y de la participación de Venezuela, por ejemplo, y las autoridades en general, porque sí, había diálogos entre los mandatarios, más allá de que no era una participación oficial, pero sí un respaldo que además se efectivizó en la práctica en ese Tren de Alba, que fue ideado, yo creo, ideado directamente por Fidel, que la frase que me dice Diego en el reportaje me lo confirma, ¿no? Andá, subite y multiplicá el mensaje. En el tren, ¿cuál era la sensación que ustedes tenían? O sea, que venían a un evento trascendental, o en realidad en algunos casos vos lo que veías que era la figura de Diego la que convocaba. No, por supuesto que había algunos pasajeros que estaban subyugados por Diego, pero ya la conferencia de prensa previa en Plaza Constitución tuvo una gran carga política, el no a Bush de la remera de Diego, y todo lo que se dijo allí, la participación de Miguel Bonazo, que en ese momento, bueno, todos sabemos la calidad de escritor de Miguel Bonazo, pero en ese momento también sabíamos de la participación concreta en el gobierno de Néstor Kirchner. Después se distanció, pero tuvo una participación concreta, y el discurso de Miguel Bonazo en esa plaza antes de la salida marcaba claramente lo que significaba el Tren del Alba, para qué era y hacia dónde íbamos. Otro de los personajes que, así como pasa con la figura de Cuba o el rol de Cuba, muchos nos han hablado de un miembro de Cancillería, Fournier. No sé si vos tuviste contacto con él, lo conociste. No. Por lo menos no lo recuerdo. Sí, que la gente de Chávez también participó activamente y estaba en el tren y estaba después en el estadio. Insisto, un movimiento de pinzas, un trabajo coordinado con distintos mandatarios de América, ¿no? O sea que había gente de la patria grande. Había gente de Venezuela que también venía en el tren. Sí, también, sí. Y del reportaje a Evo, ¿qué recordás, Vito? Bueno, Evo
primero también tenía un gran sentido de lo que significaba lo que se estaba realizando, y además, bueno, ya hablaba como futuro presidente prácticamente, ¿no? Es decir, con mucha fe en lo que iba a pasar en la elección y en lo que se estaba dando en América, ¿no? La verdad que esa época en la que confluyeron mandatarios, que alguno de ellos dijo, presidimos como nuestro pueblo, es decir, representamos a nuestro pueblo, realmente representantes de la gente, ¿no? Es decir, y bueno, Evo sabía que iba hacia eso también y lo transmitió en el reportaje. Sí. Vos nombraste, nos apareció en otro reportaje también el rol que tuvo Alberto Toledo, que lamentablemente muy joven desapareció. Así que, ¿qué rol le adjudicás vos o qué rol tuvo en el armado local de la cuestión? Tuvo gran parte de la organización marplatense porque Miguel Bonazo era, digamos, el enlace. Miguel Bonazo con una relación también muy fluida con Fidel Castro. Miguel Bonazo era uno de los enlaces en la organización, y Alberto Toledo respondía al espacio político de Miguel Bonazo en Mar del Plata, y por eso Alberto Toledo se encargó de la parte local y fue quien nos invitó a algunos para que participemos del tren, y se encargó de la organización en lo local, no solo del tren, sino de parte de la movilización. Dijiste que a lo largo del camino entre Buenos Aires y Mar del Plata, la gente, influenciados o no por Diego, se acercaba a las estaciones y saludaba el paso del tren. Y con la marcha, ¿cómo viste la reacción de la gente de Mar del Plata, Luro, Independencia? Yo recuerdo en la Avenida Independencia, en los balcones, el aplauso de la gente, la participación de la gente era muy positiva. La verdad es que es una imagen que nos da nostalgia, porque vivimos otra época, ¿no? Y esa época fue maravillosa. Y que la gente del común se sumara a esta fiesta popular, y además lo que significaba, y con estos mandatarios, con Eve de Bonafini allí, bueno, la verdad que tiene un gran significado, y se sumaba, sobre todo lo recuerdo en los balcones de la Avenida de Independencia. Por las vueltas de la vida de aquel periodista del Diario de la Capital que viajó a cubrir la cumbre el viaje del Tren del Alba para la contracumbre acá, tu rol después como concejal, ahora estás en el Auditorium, que fue epicentro de la cumbre oficial. Sí. ¿Hay algún documento, hay algún archivo en el Auditorium que recuerde específicamente ese momento? No, algunas imágenes. Incluso ahora se vienen los 80 años del Auditorium y estamos tratando de pedir más imágenes, porque no hay tanto, no es mucho lo que hay. Estamos pidiendo más incluso a los medios, y hay mucho que tiene guardado también el Hotel Provincial, pero sí se recuerda mucho. Incluso estamos haciendo reuniones con los preparativos de los 80 años del teatro, y los empleados del teatro recuerdan muy particularmente la Cumbre de las Américas, el encuentro con los mandatarios, lo que significaba eso. Me subí al ascensor con Lula, la verdad que sí, es también eso muy, muy emotivo. ¿Y el espacio físico donde se hizo la cumbre, tiene todavía algo de aquel momento o ya no? En la Sala Piazzolla. Sí. No, pero bueno, es una buena idea para este año de los 80, nada más y nada menos que los 80 años del teatro y los 20 años de la cumbre, ¿no? Ahora voy a apelar al ex concejal o concejal con mandato cumplido. Una de las preguntas que siempre hacemos a los entrevistados es ¿por qué vos considerás, y creo que sos una de las personas más pertinentes para hacer la pregunta, porque vos sos el responsable de una ordenanza del 2020 que habla de que hay que conmemorar y recordar permanentemente el 4 y 5 de noviembre lo que fue la Cumbre de los Pueblos y la Cuarta Cumbre de las Américas? ¿Vos cuál es tu opinión o por qué considerás que hay un vacío histórico
para el marplatense, para la ciudad, de lo que fue el 2005. O sea, no hay nada, no hay registros en la ciudad, no hay una memoria histórica que nos remita a ese momento. De hecho, creo que tu ordenanza coincidía con los 15 años de la cumbre, o sea, hubo intentos, hubo esfuerzos y está todo desvanecido. Todos los que entrevistamos nos dieron distintas versiones de por qué ellos consideraban que eso no ocurría. A ver, la ordenanza incluye, por ejemplo, que se deben dar clases alusivas en las escuelas municipales, porque la ordenanza abarca el ámbito municipal, ¿no? Clases alusivas el 4 y 5 de noviembre, que es el día que se instituye a partir de esa ordenanza. Y además la señalización, la señalética, no hubo voluntad del gobierno municipal por poner en ejecución esa ordenanza. Y me parece que ahí está la explicación, no solo de este gobierno municipal, sino de los anteriores. No hubo una gran voluntad de ponerlo con el sentido histórico que tuvo, probablemente porque no hubo un gobierno a partir de ahí del color político concreto, puro, nacional y popular, independientemente de que hubo gobiernos aliados, ¿no? A lo que fue los gobiernos de Néstor y Cristina. Probablemente si eso hubiera pasado, hubiera una conciencia mayor o se hubiera considerado de otra manera. También porque Mar del Plata a veces no hay que buscarle únicamente explicaciones concretas en lo político partidario, también porque en Mar del Plata a veces somos, no digo apáticos, pero por ahí no respondemos a la identidad como deberíamos siempre, ¿no? Incluso a todos los grandes acontecimientos, los Juegos Panamericanos, los festivales de cine. Yo digo que la frase de Elio Aprile, siempre tenemos que vivir en estado de gracia cinematográfico, lo decían los festivales de cine, como vivimos en estado de gracia panamericano en los Juegos Panamericanos. Y me parece que en ese momento los marplatenses vivimos por unas horas en estado de gracia del Cumbre de las Américas, pero después se nos pasó, se nos fue, como pasan tantas cosas, ¿no? Sí, pues yo pensaba en esa gente en la Avenida Independencia que vos decías, recordabas, sí, que saludaba. Ahora no sé si vamos y le preguntamos, ¿usted se acuerda que puso la bandera? Sí. Sí, hay que ver si se acuerda, hay que ver si está en ese lugar, si está en ese lugar, jugó, si tienen la misma idea, bueno, sí. Todo puede ser, pero a mí me parece que es muy bueno, llegando a estas fechas, que la memoria histórica se ponga una vez más en valor para algo que fue muy importante para Mar del Plata. No solo para los que estamos de un lado y decimos que el no al ALCA tuvo un valor muy importante en lo práctico, más allá de lo simbólico, sino porque se hizo la Cumbre de las Américas acá. Es decir, si lo despojamos de todo color político y lo despojamos de todo, de nuestras ideas propias, en los hechos concretos, empíricamente, se hizo nada más y nada menos que la Cumbre de las Américas. Y personajes históricos en un mismo momento en Mar del Plata como estuvieron esos dos. Claro, y además se remodeló el aeropuerto, se hizo internacional, todo lo que significó, todas las obras que se hicieron para la Cumbre de las Américas. Bueno, me parece que eso también tiene un valor histórico y por eso en la ordenanza yo también quise darle valor a todo eso independientemente del color político de cada uno, ¿no? Uno de los entrevistados nos marcó como una cuestión que tiene que ver con esto, que quizás en la periodización histórica la contracumbre fue el momento más
la punta o el momento más alto al cual llegaron los movimientos sociales en el contexto político, y que después no hubo forma de rearmarse o de solidificarse a partir de eso. Un proceso que había empezado a darse antes del 2001, que con el 2001 encuentra un canal, llega en la contracumbre a lo que sería el pináculo de esa cuestión. ¿Coincidís en parte con eso y que Mar del Plata tendría que tener también una revalorización en lo que tiene que ver con los movimientos sociales y su irrupción de esa forma particular en la política argentina? Sí, los movimientos sociales y algunas centrales obreras, ¿no? Como la CTA, que tuvo una participación muy importante en los 90 y también en la organización de la Cumbre de las Américas, de la Contracumbre. Sí, la participación fue muy fuerte. Y además se contrapuso, por ahí también se demoniza el recuerdo de la Cumbre de las Américas por los incidentes de los sectores de ultraizquierda en las cercanías del provincial. Me parece que se contrapuso todo lo que pasó, y muy pacíficamente, en la marcha desde el Tren del Alba por Oruro e Independencia hasta el estadio. Se contrapuso con los hechos de violencia que se produjeron cerca del centro de la Cumbre de las Américas, ¿no? Con respecto a ese hecho, también en otros entrevistados nos han planteado la certeza de que fue un acuerdo entre sectores del gobierno con estos movimientos sociales como para poner un poco más de presión a la hora de discutir el documento final de la Cumbre de las Américas. ¿Vos tenés información de eso? No me consta ni lo creo. Es decir, para mí sí, el gobierno participó y se sumó a la organización de la Contracumbre. No me consta ni lo creo lo otro. Sí que tuvo participación para la Contracumbre. Y por otro lado, también lo que siento es que no tenían los marplatenses en general, y en particular el periodismo, conciencia sobre el valor real de la Contracumbre contra el de la Cumbre de las Américas. Yo voy a dar un ejemplo muy sincero, con todo el cariño a mis compañeros del Diario de la Capital. A mí para la Contracumbre me dieron la página 14, es decir, una página par y bastante por atrás, ¿no? Esa página completa está el reportaje a Evo y el reportaje a Diego, y después en las páginas deportivas hay otra parte del reportaje a Diego en la parte deportiva, pero la verdad que todo estaba centrado periodísticamente en la cobertura de la Cumbre de las Américas y no de la Contracumbre, y realmente la que tuvo un valor político y económico importante, concreto, fue finalmente la Contracumbre. Y sí, porque si hay frases que quedan de ese acontecimiento, la que más claramente queda es al carajo, y no algo de lo que se haya dicho en la cumbre oficial. Tal cual, tal cual. Nosotros queremos darte un reconocimiento también al trabajo que hiciste para recopilar toda una serie de lugares en los cuales ocurrieron hechos, y no es solamente el estadio o el provincial. Desde el momento en el cual está el famoso recital de Manu Chao en Plaza Italia, sí, al cual supuestamente fueron miles de personas, aunque no sé si fueron tantas, si uno hace el recuento de eso. ¿Cómo lo hiciste esa recopilación? Bueno, sí, con la colaboración de amigos, de un amigo como Cristian Serio, que también participó en un documental a propósito de la Cumbre de las Américas y del Tren del Alba en particular. Fuimos recopilando los puntos neurálgicos, el aeropuerto Astor Piazzolla, la Plaza de las Américas, bueno, todos los lugares que son importantes para la Cumbre de las Américas y para la Contracumbre, ¿no? Marcar todos los hitos, y para que la señalética esté y para que el recuerdo quede. Como parte de este trabajo, y tomando algunas cuestiones que vos decís en la ordenanza, es poder hacer una especie de recorrido histórico para despertar la memoria histórica
con unos QR que van a estar ahí en estos lugares que vos marcás, en otros como la estación de servicio de Constitución en la Costa, que encontramos un video de Manu Chao a las 6 de la mañana con Kusturica cantando y que nadie sabe que existe. Y otra de las intenciones que tenemos es... Canta si yo fuera Maradona. Si yo fuera Maradona. Y uno de los asistentes dice, canta bien este muchacho, ¿no? Sí. Una de las propuestas que nosotros tenemos y que invitamos a todos los que a sumarse es, hay una plazoleta en Mogotes que tiene el busto de José Martí, que fue donado por la delegación cubana en los Juegos Panamericanos. Nuestra intención es, y basándonos en tu ordenanza, que esa plazoleta lleve el nombre de la tercer cumbre de los pueblos. Así que, bien, un lugar físico que todo marplatense y todo turista tiene que pasar para disfrutar de las playas del sur. Así que te invitamos, no solo te vamos a pedir un espacio en el auditorium entre el 4 y 5 de noviembre para llevar adelante varias cosas con los 20 años de la Cumbre de las Américas, pero que te sumes a esta cruzada de poder tener una plaza o plazoleta que se llama el tercer Cumbre de los Pueblos. Primero, gracias por invitarme a esa cruzada, gracias por darle valor a la ordenanza y que por lo menos en alguna parte se cumpla. Y en cuanto a lo del auditorio es al revés, será muy bueno para el teatro en sus 80 años recibir acontecimientos importantes con respecto a lo que fue el 4 y 5 de noviembre de hace 20 años. Porque además entonces se cumplen 30 de los Panamericanos. Sí, también. Como para que viene, claro. englobar estas cuestiones y ver cómo la memoria histórica del Mar del Plata aparece y desaparece en ese punto. Con Sotomayor como una figura fundamental en esos Panamericanos. Sí, con Cuba. Y Sotomayor, que vuelve 10 años después a Mar del Plata a marchar al lado de la delegación cubana al estadio. Sí, tal cual. Y esa relación que tiene Cuba con Mar del Plata, a través de los Panamericanos, a través de la cumbre, digo, cosas que los marplatenses o no saben o desconocen. O al histórico renunciamiento de Barbados del intendente Para que Roy. Cuba hiciera los juegos, exactamente. Por eso. Del intendente Roy para que Cuba tenga los juegos y los tenga Mar del Plata en el 95. Sí. Que ahí hay que reivindicar realmente la figura de don Ángel Roy que tuvo ese, y de quienes lo acompañaron, ¿no? De Rubén Aguilera, de quienes lo asesoraron para decir, bueno, cedamos la sede del 91 a Cuba para que Mar del Plata sea sede del 95. Sí, en ese caso, bueno, Sotomayor intentó, habiendo ganado, intentó 3 veces para récord el mundial. récord mundial, sabiendo que no lo iba a conseguir, Sí. pero como un homenaje A Mar del Plata, en sí. ese sentido. O sea, para fortificar esa relación Cuba-Mar del Plata. Esa es una de las ideas que subyace, ¿no? Sí. Que hay una relación muy fuerte, muy férrea. Una última pregunta. Vos viste a Maradona en distintos momentos de su vida. ¿Este lo ponés como un momento muy fuerte de su percepción? Incluso cuando fue la muerte de Diego, me llamaron de un canal de Venezuela y cuando empecé a contar lo del Tren del Alba, se transformaron en el canal y me tuvieron 3 horas al aire. Es decir, me seguían preguntando cosas. Porque bueno, yo le di un valor, porque Diego es mucho más que el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Diego arrastra toda esa mística, toda ese compromiso, esa conciencia de clase que por ahí le faltó a algunos otros futbolistas. No estoy haciendo ninguna crítica en particular, ni un juicio de valor, sino que simplemente Diego lo tuvo y otros no. Y me parece que sí, en ese marco, el Tren del Alba para Diego es una etapa importante y además es uno de los hitos que lo relaciona con Mar del Plata. Maradona es muy importante, Mar del Plata es muy importante en la historia de Maradona, con sus 2 primeros goles, con la última vuelta olímpica de su carrera y además con el Tren del Alba. Para reforzar esto, nosotros haciendo un poco de buceo en otras cosas, Diego en la noche del 10, que era lo que hacía en ese momento en Canal 13, él
declaraciones en favor del Tren del Alba antes de que el Tren del Alba existiera. Y eso Julio lo estuvo rastreando. Sí, además el reportaje que le hace a Fidel, donde Fidel dice cosas que yo no sé si ha dicho en otro momento. El diálogo tranquilo con Diego. En confianza. Sí, pero dice cosas de una profundidad histórica maravilloso el reportaje a Fidel. Que yo no sé si le han hecho otro reportaje en vida a Fidel de esa característica. Sí, que Fidel se suelte tanto. Sí, no, estaba un reportaje muy cristalino, donde habla de la relación de las mujeres, de la homosexualidad, hace un recorrido histórico de América y del imperialismo. Maravilloso reportaje, pero todo a partir de ese diálogo con Diego. O sea que ahí había también una cercanía muy especial, ¿no? Muy fraterna, filial. Y ya para no robarte más tiempo, ¿cuál es a 20 años, cuál es tu recuerdo más que podría definir lo que fue la Cumbre de los Pueblos, de todo lo que viviste? Bueno, a mí en particular me emociona más el Tren del Alba, ¿no? Pero estar ahí también en el estadio, bajo la lluvia, frente a Chávez y diciéndole al carajo al Alca, y Diego ahí al lado, y Silvio Rodríguez, y la verdad que fue todo muy emotivo. Además no recuerdo muchas más jornadas en las cuales el estadio haya tenido tanta gente, porque hay que tener en cuenta que se ocupó todo el campo de juego y 3 tribunas. Es uno de los días en los cuales más gente tuvo el estadio. Pero el Tren del Alba lo recuerdo además lo recuerdo yo particularmente como una de mis coberturas periodísticas más lindas, que más me hicieron bien, que más me quedaron en el recuerdo. Y esos reportajes a Diego le hice otros reportajes a Diego, otros más grandes incluso, pero por ahí el que más atesoro es ese. Gracias a ustedes, no, al contrario, va a ser un gusto. Gracias por cumplir con la ordenanza.